Bienvenido al curso de microbiota intestinal, donde te vas a poder empoderar del conocimiento de salud para responder a esos vacíos que muchas veces nos dejan las consultas médicas. Yo soy médico y entiendo muchísimo a los pacientes cuando me dicen, oye, no entiendo. Yo me dedico a explicarles hasta que entiendan, porque no hay nada, por lo menos para mí, o en la experiencia que tengo con mis pacientes, más satisfactorio que el paciente se vaya de la consulta sabiendo qué es lo que tiene. Sobre todo es muy gratificante cuando el paciente puede explicarlo con sus propias palabras qué le está sucediendo, cómo puede ubicarlo y de esta manera se empodera de su salud. A muchos médicos no les gusta explicar porque el paciente comienza a preguntar. Y ahí es donde nace en algunos de nosotros la capacidad de ser el guía, el que explique de una manera concisa y precisa al paciente lo que él quiere saber. En ningún momento este curso tiene como finalidad emitirte un certificado de conocimientos, porque aquí no se va a realizar exámenes, aquí no se van a medir niveles de conocimiento. Este curso es meramente asistencial y, como te lo expliqué en un principio, para que te empoderes de tu salud. Puedes aplicarlo a ti mismo, a tus allegados familiares, pero con este curso no puedes tener una especialización en microbiota intestinal. Este curso no está diseñado para eso. Y lo pongo bien tajante porque muchas personas van a tener acceso a este curso y quiero que quede claro que para ser especialista en microbiota en salud, lo primero es ser personal de salud. Lo primero. Lo segundo, por lo menos tener conocimientos médicos. Y posterior a eso, puedes hacer la especialización. Este curso está diseñado para las personas a quienes les damos salud. A todos aquellos que necesitan saber sobre qué es la microbiota intestinal y por qué están tan en boom. La gente habla de prebióticos, de probióticos, de microbiota, de unas bacterias, de unos virus. Yo no entiendo nada. Aquí te lo vamos a explicar. Y para ello vamos a seguir con las láminas. Aquí te traigo el contenido, dentro de lo cual te voy a explicar las generalidades sobre lo que es la microbiota, las alteraciones de la microbiota, cómo se produce la alteración de la microbiota, la disbiosis, cómo puedo mejorar la microbiota sin tener, en algunos casos, hay una intervención que puede hacer el paciente, que puede ser la persona, con su alimentación. Yo te voy a dar la guía para que eso suceda. Pero en algunas patologías, pues la intervención tiene que ser de un especialista, que te lleve un especialista de la mano. Las dudas y las preguntas las vamos a tener una dinámica súper interesante que te voy a explicar al final del curso, para que puedas realizar todas esas preguntas que tú quieres. Uno de los beneficios de este curso es que puedes verlo desde la comodidad de tu hogar, puedes verlo desde donde te encuentres y ir pausándolo, entendiendo lo que te estoy diciendo, haciendo una pregunta, anotándola y después la vamos desarrollando cuando hagamos la dinámica. Y en primer lugar, no quiero continuar sin antes presentarme quién soy yo. Oye, no te conozco, te conocí en Instagram o me mandaron tu link. Yo soy Jenny Arteaga, soy médico egresada de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2004, me puedes buscar en la lista. Y he hecho varios posgrados, pero muchos desafíos de salud han intervenido en mi vida y bueno, estoy en este momento agradecida por esos desafíos de salud, pues me da la oportunidad de ampliar la manera en cómo puedo ayudar a mis pacientes, porque yo solamente no sé de medicina clásica, sino que estos desafíos de salud que fueron inmunológicos, incluso hasta el cáncer, me ayudaron a ampliar la esfera en donde puedo actuar con mis pacientes y tengo conocimientos de medicina tradicional china, soy ozonoterapeuta certificada, soy psiconeuroinmunóloga, egresada de la Universidad de Zulia y soy especialista en microbiota intestinal. Todo esto con la finalidad de darle a mis pacientes mayores
más herramientas a la hora de poder confrontar su desafío de salud. Muchas veces tenemos un desafío de salud que no podemos borrar, que no podemos decir como las infecciones, hasta aquí llegaste, pero podemos mejorar la calidad de vida que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, las enfermedades que invisibles como la fibromialgia, y digo invisibles no porque el paciente no lo padezca y no padezca el dolor terrible que genera una fibromialgia, sino por la invisibilidad ante el personal médico. El que no siente el dolor de la fibromialgia no tiene ni idea de a quién está invisibilizando. Y es mucho más fácil darlas de imaginarias antes de abordar lo que de verdad está sucediendo con un paciente con fibromialgia. Ahora vamos a abordar la materia de lleno. ¿Qué es la microbiota? Aquí dice microbiota intestinal, pero quiero darte el concepto de microbiota. Es la comunidad, es decir, un montón de microorganismos vivos, residentes en este caso en el tubo digestivo. Pero en realidad las microbiotas no solamente se encuentran en el tubo digestivo, se encuentran también en piel, en aparato respiratorio y en otras localidades del cuerpo. Es una comunidad de microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos que conviven en perfecto equilibrio para aportarnos funciones inmunomoduladoras, es decir, que intervienen sobre el sistema inmunológico, cómo yo confronto una infección, por ejemplo, o cómo mi sistema inmunológico reacciona ante el externo. También tienen funciones metabólicas, es decir, que a partir de determinados sustratos, de determinada materia prima, es como que si se recibiera aluminio y yo a partir del aluminio fabricara ollas. ¿Sí? Entonces, ellos reciben, en este caso no sería el aluminio, serán sustratos fermentables o no, ácidos grasos y los transforman en metabolitos que no son necesarios para que nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo funcione. La microbiota también tiene una función protectora porque puede fabricar determinadas toxinas para lidiar con bacterias, virus, hongos, protozoos, arqueas, que son patógenos para los humanos. Entonces tenemos, además del sistema inmunológico, que en este momento te invito a que te lo imagines como un ejército de diferentes tipos de soldados. Así como los ejércitos en el mundo tienen unos que tienen aviones, que son las fuerzas aéreas, tienen otros que tienen barcos, que son las fuerzas la armada, y tienen otros que son los que van a pie, que son los del ejército. Estos tres componentes, asimismo, hay algo parecido en el sistema inmunológico. Y quiero que te los imagines de esa manera. La microbiota viene a ser como la comunidad que ayuda a ese ejército a que no nos lesionen los patógenos, los de afuera. ¿Ok? Aquí te coloco, un hombre adulto puede contener hasta 2 kilogramos de microbiota. Cualquiera que tenga una concepción errada acerca de las bacterias y los virus dice, ¡ay, Dios mío, me las tengo que quitar todas! Imagínate, tengo 2 kilos de más a punta de bacterias. No, son súper, mega, ultra necesarias. Esos 2 kilos es como que usted me estuviera diciendo que se va a quitar un brazo para pesar menos. O sea, eso no tiene sentido. Okay. Son microorganismos necesarios para el cuerpo. Hipócrates decía una gran verdad. Las enfermedades comienzan en el intestino. ¿Cómo Hipócrates llegó a esta conclusión hace tantos años? Con algo que les voy a regalar hoy, la mejor herramienta que usted va a tener en su vida y de la cual le voy a empoderar. ¿Por qué? Porque no solamente le voy a empoderar a usted, sino que esto le va a servir a su médico, a su terapeuta, a su psicólogo, a donde usted vaya, para que él pueda apoyarlo aún más. Y la herramienta se llama la observación. Freud la implementaba de una manera brillante. Yo actualmente me estoy terminando de leer las obras completas de Freud y la capacidad que tenía Freud para interpretar a una persona a través de la observación era de verdad
para mí admirable. Por supuesto, hay algunas cosas con las que él tenía que lidiar para su época, no es parte del tema, pero más o menos para que tengan una idea de lo que implica ser un gran observador. Muchas respuestas que necesitamos descubrir del mundo en el que habitamos y de nosotros mismos tienen que ver con la observación. ¿Por qué te doy esta herramienta de la observación? Porque muchas veces hay pacientes a los cuales, por ejemplo, tengo pacientes que están siendo vistos por sus psicólogos por temas depresivos, trastornos depresivos importantes, trastornos depresivos mayores. Me los envían para el tema de la microbiota intestinal y comienzo a interrogarlos, pero a empoderarlos. Quiero que te observes después que tomas refresco y quiero que anotes todo lo que sientes después que tomas refresco. Dime una hora después que tomaste tal y determinada bebida. En Venezuela se le dice refresco, pero sería Coca-Cola, cualquier bebida gaseosa. Entonces, porque obviamente me observa gente de muchas partes del mundo. Les mando un beso a todos. Entonces, obsérvate qué sucede una hora después. Estos pacientes quedan impresionados cuando comenzamos a observar su conducta posterior al consumo de ultraprocesados. La respuesta es impresionante. En todas las que anoté, siempre tenía un conflicto posterior a la toma del refresco. Estaba bien y después me sentía mal. Tiene que ver con alimentación. ¿Y con qué más? Con lo que te acabo de empoderar, con observación. Comienza a observarte. Tomé agua hoy, ¿cómo me sentí en todo el día? Anótalo en un diario. No tomé agua hoy, ¿cómo me sentí? Todas estas cosas son súper importantes. Vi la luz del sol, apenas me desperté o estoy en un cuarto oscuro, negro, donde no puedo ver la luz del sol. Todo ese tipo de detalles tienen respuestas para, que no vamos a ver en este curso, pero tienen respuestas neurológicas que son importantes. Y les voy a dar un tipcito que no tiene que ver con microbiota intestinal, pero que los va a ayudar para que se empoderen de esto también. Por ejemplo, las personas cuando nos levantamos y vemos la luz del sol, a la primera hora de habernos levantado, hacemos una secreción de cortisol que es fisiológica y es normal. El cortisol ha sido satanizado, ha sido discriminado, el peor de este planeta. Tenemos que producir cortisol para poder activar el sistema inmunológico. Es parte de nuestra fisiología, no está ahí para ser una cosa mala, no, está ahí para ayudarnos con nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando yo secreto ese cortisol, él hace su pico de secreción y en el resto del día él va haciendo mini piquitos, pero va disminuyendo su secreción hasta que posterior a 16 horas, cuando él comienza a disminuir, posterior a esas 16 horas, sube la secreción de melatonina. Eso quiere decir que fisiológicamente, si no hay ese pico de cortisol en la mañana, o en el momento en el que te levantes, ponte que no te tienes por qué levantar a las 5 de la mañana y ser así todo, no, aquí perfecciones no. Ponte que te levantes a las 10 de la mañana, a las 11, a las 2, veas el sol. Posterior a eso, 16 horas después, vas a tener una secreción de melatonina. Es el proceso fisiológico normal del cerebro. O sea, todas estas cualidades, todas estas herramientas que te estoy regalando tienen que ver con la observación. Comienza a observarte. Aquí les coloqué la codificación del genoma humano. Comenzó con la ardua tarea de codificar el genoma humano y codificar también el genoma de la microbiota. Es decir, hacer la codificación genética de cada una de las bacterias que se encuentran en la microbiota de las diferentes partes del cuerpo. Es una tarea titánica, apenas se lleva el 40% de descifrar toda esa microbiota. Imagínense ustedes todo lo que falta por descubrir. Y con lo que se ha descubierto se están haciendo cambios, que son los que los vamos a describir más adelante. Ahora vamos con dónde podemos encontrar la microbiota. Entonces aquí van a quedar estupefactos, porque no solamente se encuentra en el tracto gastrointestinal, también se encuentra en el aparato geniturinario. Eso quiere decir que cuando tengo infecciones urinarias tengo una alteración de la microbiota de ese lugar. Sí. En la cavidad oral. Eso quiere decir que esas periodontitis,
que son las infecciones que ocurren en el área periodontal, ¿tienen que ver con problemas en la microbiota? Sí. Está también en la nasofaringe, en el tracto respiratorio y también se encuentra en la piel. Doctor, eso quiere decir que las personas que tienen acné tienen temas de la microbiota intestinal. Y los dermatólogos están estudiando muchísimo la microbiota en piel para poder apoyar a sus pacientes. ¿Cuál es el tema? Que el paciente, cuando tú le dices que tiene que cambiar la alimentación, se cierra. Ay, tengo que dejar de comer eso. Pero te está diciendo tu intestino, o sea, dentro de tu cuerpo, porque les cuento que la comunicación es intestinal, hacia piel. Te está diciendo que hay un alimento que tenemos que descubrir cuál es, que no te está favoreciendo. Y no solamente no te está favoreciendo la piel, puede ser que muchísimos de los procesos que estés teniendo mentales asociados al tema de piel, la misma depresión, la misma falta de aceptación, tengan que ver con un proceso neuroinflamatorio, porque también hay un eje de conexión entre intestino y cerebro. ¡Puff! Para mí fue, después de haber estudiado en el 2004, haberme enterado de este conocimiento hace 3 años fue para mí impactante. ¿Qué? ¡Wow! Y no solamente estudiarlo, sino vivirlo con mis pacientes, ver cómo modifican su conducta. El otro tema es un tema ansioso. Las personas esperan modificar la alimentación y así, en una semana, quiero ser diferente. No se puede. Para que esto ocurra, tiene que haber una persistencia, una permanencia, más de 6 meses haciendo cambios alimentarios. Hay algunas personas que requieren cambios alimentarios mucho más gruesos, mucho más grandes, mucho más fuertes que otros. Pero por eso existe la individualización de la salud. Y con esto voy a hacer una pausa. Porque no se trata de esta receta, copiarla y mandársela a todo el mundo. No. Los pacientes son distintos. Las microbiotas, dependiendo del lugar en donde naciste, de cómo naciste, la manera en cómo te alimentas, son distintas y hay que tratar a cada paciente distinto. Entonces, eso de una sola pastilla para todo el mundo para lo mismo, no. O sí, puedes colocar una pastilla, por ejemplo, para la hipertensión, para la diabetes, perfecto. Pero las personas, cuando hablo de la pastilla, hablo de esas soluciones mágicas. La gente quiere una sola cosa que le cure todo y a todo el mundo al mismo tiempo. Pero es que no somos seres iguales. Todos somos distintos y tenemos que ser tratados de esa manera. Y es por eso que todavía no hay robots que sean médicos. Porque necesitamos la individualización de la medicina, de la salud. Tenemos que abordar a cada paciente como único. Es parte de lo que yo trato de hacer en mi consulta. En este curso que les voy a dar vamos a hablar específicamente de las bacterias. De los virus no se tienen, todavía se están descifrando, imagínense, ese genoma, y aún la información es muy variada, no está tan específica, por supuesto, está específica, pero para más subespecializado para el personal de salud. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de las bacterias. Por ejemplo, el déficit o exceso de bacterias de un tipo de bacterias puede originar una u otra enfermedad. Por ejemplo, el exceso de Firmicutes, ahí lo tienen allá abajo, está asociado, además de otros factores, obviamente, tiene que ver con muchos otros factores, además del genético y un montón de factores, con la diabetes tipo 2. Pero a su vez, la disminución de Bifidobacterium está asociada con el Alzheimer. Y la disminución del lactobacillus está asociada con la depresión. Asimismo, fíjense que le dije el exceso de Firmicutes, pero la del déficit de Firmicutes está asociada con otras patologías. Por eso hay que individualizar el tratamiento. Y por eso es que hay unas medidas generales que son las que vamos a ver en este curso y con las que yo te voy a empoderar para una persona que no tiene conocimientos de lo que es la salud o que no pertenece o no es personal de salud, y hay otros conocimientos que son para las personas que son especialistas en salud. De hecho, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante hay unos excesos y unos déficits de hongo. Esto se descubrió recientemente en un estudio del 2019. Por ejemplo, entonces ni siquiera tiene que ver con las bacterias. Pero ese déficit y aumento de bacterias ese déficit y aumento de hongos origina también una disbiosis bacteriana. Porque todos ellos en equilibrio se controlan unos a otros. No permiten como que uno crezca más que el otro, cuando todos están en equilibrio. Si toda la población bacteriana, toda la población de virus, toda la población de hongos, toda la población de protozoos están en perfecto equilibrio, ninguno resalta más que el otro.
todos están en equilibrio. Esto tiene que estar en donde está, esto tiene que estar en donde está, todos. Cuando uno aumenta, entonces opaca, se come, hace disbiosis intestinal y altera no solamente la cantidad o el déficit de otras bacterias, de otros hongos, sino que además altera la anatomía. ¿Cómo se forman las microbiotas? O sea, ¿desde dónde? Desde el feto. Hay una teoría de traslocación de bacterias desde el intestino de la madre hasta el feto. Eso quiere decir que lo que yo coma afecta a mi feto, afecta a mi bebé directamente. Sí. Eso quiere decir que si yo tengo un alto consumo de ultraprocesados, me como una hamburguesa doble queso de un restaurante de comida rápida todos los días mientras estoy embarazada porque tengo demasiado antojo, estoy dañando la microbiota, no solamente la mía, sino la de mi bebé. Sí. Y la peor parte es que posterior al nacimiento comenzamos a observar cómo afecta ese déficit, cómo afecta esa disbiosis del feto. Entonces comienzan los problemas. ¿Por qué me da entonces exceso de comer ultraprocesados? Precisamente por el aumento de determinado tipo de bacterias que te hace consumir más alimentos de un determinado tipo para ellas vivir. Eso hacen las bacterias, los virus y los parásitos, viven de otro. En el caso de las bacterias, ellas infectan, no colonizan, como lo haría un virus, hasta destruir el huésped. Pero de la misma manera infectan. Es su fisiología, es lo que saben hacer. Excepto la de las microbiotas, de la microbiota que no infectan. Ellas lo que hacen es proteger. Entonces, tenemos a dos personas, como si tuviéramos a dos personas, pero de diferentes bandos. Entonces, es como si uno fueran ladrones y los otros no. Algo así. Para explicártelo de esa forma. ¿Desde dónde más ocurre la translocación de bacterias? Desde la boca. Entonces, si yo tengo un embarazo planificado, por ejemplo, yo debería hacerme unas limpiezas bucales, debería estar pendiente de no tener periodontitis, porque hay un trabajo, incluso yo lo publiqué en una de mis redes, no recuerdo ahorita dónde fue, si fue en Instagram o en TikTok, en donde sale la relación entre la periodontitis y el parto prematuro. Incluso hay unos estudios súper mega importantes sobre la disbiosis. Disbiosis es el desequilibrio de la microbiota. Entonces, la disbiosis bucal e incluso intestinal y el desarrollo de neuroinflamaciones con algunas consecuencias en algunos bebés. Esto está todavía en estudio, pero están planteando la posibilidad de que algunos pacientes que tengan neurodivergencias, mamás hayan tenido disbiosis intestinal y haya habido una traslocación de esas bacterias al feto con la disbiosis, con el desequilibrio y por lo cual como consecuencia una neuroinflamación importante, es decir, una inflamación en las conexiones cerebrales. La microbiota intestinal de la madre es súper importante a la hora de salir embarazada, porque lo que vas a hacer es heredarle a tu hijo exactamente lo que estás comiendo. Es muy difícil modificar la microbiota una vez que ya tenemos, por ejemplo, exceso de firmicutes que nos hacen aumentar la cantidad de ingesta calórica para fermentar. Los firmicutes te dicen, es como si no te dicen, es una palabra, es un decir. Los firmicutes permiten que haya un aumento de ingesta calórica porque ellos requieren esa ingesta para poder sobrevivir. Entonces, imagínate tú decirle a una persona que esté embarazada, que tenga exceso de firmicutes, no, mira, no puedes comer hamburguesas y no puedes comer todas esas comidas llenas de calorías. Es difícil porque tiene unas bacterias dentro de sí aumentadas que deberían estar, pero no en la cantidad que están aumentadas. Decirle a esta persona, mira, no comas más ultraprocesados. ¿Cómo le dices? Si tiene un exceso de firmicutes, tienes que disminuir ese exceso de firmicutes. ¿Cómo lo hago? Te voy a dejar algunas pautas, pero no son las únicas, ¿ok? Al final de la presentación. ¿Qué puede producir la alteración de la microbiota? Esto lo vamos a discutir, pero primero tengo que situarte en el intestino, que es la microbiota más... Todas son importantes, todas, pero esta se comunica con todas las demás. Hay un eje intestino-pulmón, hay un eje intestino-cerebro, hay un eje intestino-piel, hay un montón de ejes, ¿sí? Se comunican con todos estos sistemas. Entonces tenemos que, sí o sí, hablar de la microbiota intestinal. Y para ello, te voy a hacer una explicación anatómica, espero poder ser lo más explícita posible para que puedas entender. Aquí tenemos el intestino grueso. Nuestra comida entra por la boca, tú masticas, ¿verdad? El bolo alimenticio, pasa a el esófago, del esófago llega al estómago, del estómago
una vez con los ácidos gástricos. Ya en el estómago hay microbiota intestinal, súper mega importante en los temas de gastritis. Voy próximamente a hacer un curso de gastritis y allí te puedo explicar perfectamente la anatomía y la microbiota que allí se encuentra. Después pasa al intestino delgado, que tiene una microbiota distinta a la del estómago, y posterior a pasar por las 3 áreas del intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion, que son los 3 segmentos del intestino delgado, lo puedes buscar, vas a encontrarte con el colon. El intestino delgado termina exactamente donde se une con el colon, está el apéndice, que la ves allí abajito, y posterior a eso ves algo que sube, allí es donde comienza el colon, que es el colon ascendente, atraviesa el colon, toda el abdomen desde la costilla derecha del paciente, por decirte una referencia anatómica, hasta la costilla izquierda del paciente, tiene otras referencias anatómicas, pero recuerden que este curso es para personas que no son de salud y tengo que hablar lo más explícito posible o lo más simple posible para que me puedan entender, porque lo que requiero es que me entiendan. El colon transverso y después viene el colon descendente. Después el pedacito que ven antes del recto es el colon sigmoide y posterior viene el recto. Todo eso es el colon, es enorme. Allí hay bastante microbiota. Y una de las más importantes. ¿Cómo se ve el intestino? Si yo meto un tubo por dentro de ese tubo, o meto alguna camarita, mejor dicho, si meto una camarita dentro de ese tubo, ¿cómo se ve el intestino? Se ve así como ustedes lo ven en esa foto, con una serie de estructuras que se llaman vellosidades intestinales. Entonces, quiero que vean bien ese dibujo porque tenemos un montonazo de vellosidades intestinales y a través de esas vellosidades vamos a ir, allí es donde está la microbiota, en la superficie de esas vellosidades y mucho más, una observación más acuciosa de esas vellosidades, nos vamos a encontrar con los enterocitos. Vamos a ello. Ustedes se acuerdan de las vellosidades de esos tubitos, mírenlos como están todos juntos en la foto que está a la izquierda, se llaman vellosidades intestinales y a la derecha, van a encontrarse los enterocitos. Esto es una foto vista con microscopía electrónica, es decir, una cosa un super zoom. Tienen esas estructuras que están allí identificadas como los enterocitos, que parecen unos conitos. O sea, además de los enterocitos, están además de las vellosidades, están los enterocitos dentro de cada vellosidad. ¿Cuántos enterocitos hay? Un montón. Vamos a la siguiente lámina, porque en esta lámina se observa el enterocito como si usted, tal cual como está en la lámina anterior, como dividirlo por la mitad. Pero usted va a voltear la lámina y va a voltear esa lámina que está así, vertical, la va a colocar horizontal y entonces los vamos a ver así picaditos por la mitad. Para poder observar histológicamente qué es lo que tú me quieres decir. ¿Qué es lo que se llama permeabilidad intestinal? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un problema en estas estructuras que lo ocasiona y que hace que haya disbiosis intestinal? La microbiota se encuentra donde dice estrés, microorganismos, gluten, más bien encima de todos esos enterocitos, esas estructuras así, tipo deditos que se encuentran encima de los enterocitos, allí se encuentra la microbiota en la superficie, dándonos muchas señales de si el sistema inmunológico tiene que actuar, si se tiene que activar porque está ocurriendo algo, si tiene que generar alguna toxina porque hay un patógeno que va a atacar, si tiene que además activar el sistema inmunológico porque hay un patógeno que está atacando, o si tiene que hacer alguna acción metabólica, es decir, metabolizar algún sustrato que le está llegando para producir una determinada sustancia. Entonces, ¿qué tenemos allí? Bueno, el estrés, le llegan las toxinas. ¿De quién? De las diferentes bacterias, porque efectivamente cuando nosotros estamos en contacto con la naturaleza, no solamente estamos en contacto con bacterias, virus, protozoos, parásitos, todo es hongo, que están a nuestro favor, porque se encuentran allí y están a nuestro favor. También están los que no están a nuestro favor. Microorganismos, gluten, súper importante para todas esas personas que tienen procesos autoinmunes, dígase diabetes, lupus, artritis, lupus, artritis, fibromialgia. Hay un estudio que tiene, no sé, creo que 2 años o un poco más. Es reciente,
acerca, no mentira, no tiene ni un año. Es un estudio donde se está identificando que hay un proceso autoinmune no muy bien definido en pacientes con fibromialgia. Alimentos sin digerir, porque no estamos haciendo bien el proceso de masticación. ¿Por qué no estamos haciendo bien el proceso de masticación? Porque no tenemos la dentadura, por ejemplo. ¿Ok? Fármacos, antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son el ibuprofeno, el acetaminofén, el ketoprofeno. Todo eso son antiinflamatorios no esteroideos. Todos ellos se encuentran en el exterior, en donde están esos deditos tratando de entrar. ¿Qué hay allí que impiden que entren? Súper importante. Microbiota. Una capa de moco. Los propios enterocitos, que si ustedes ven la lámina del lado izquierdo, tiene unas uniones en color anaranjado que me dice que son las uniones estrechas que hay entre enterocito y enterocito. Nos vamos a imaginar a los enterocitos como unas personas, uno al ladito del otro. Y entonces aquí no entra nadie, por supuesto. Hay una pequeña permeabilidad que me permite esa pequeña permeabilidad. Este dibujo, por cierto, no es mío, es de Ciencia por Ciencia Natural, lo pueden buscar allí. ¿Qué me permite esa pequeña abertura? Que pase lo que yo requiero para determinadas acciones, ¿sí? Que pasen determinados nutrientes. ¿Qué pasa cuando la microbiota está dañada? Cuando no hay moco y cuando la microbiota además le está dando señales al sistema inmunológico, porque debajo, si allí ven, dicen enterocitos, debajo dice torrente sanguíneo, y debajo de eso está una cosa que se llaman placas de Peyer, que son órganos linfoides. ¿Qué es esto? Me hablaste en chino. Sistema inmunológico. Son estructuras que contienen grandes elementos del sistema inmunológico, como son linfocitos T. ¿Se acuerdan los soldaditos que les hablé, que eran de la Armada, de la aviación y del ejército? Ajá. Esto es una parte de uno de estos soldaditos que son los que activan al resto del sistema inmunológico. Entonces, cuando esas uniones estrechas se abren, porque necesita que salga, porque ocurre lo siguiente, les voy a decir un cuento. Llega una toxina, se activa la microbiota y la microbiota manda una información a el sistema inmunológico del soldado, le dice, mira, aquí hay un espécimen que hay que atacar. Mandan una señal al enterocito, el enterocito abre las compuertas, las sonulinas, abre la compuerta y deja salir más soldados, por así decirlo, del sistema inmunológico para atacar a los patógenos. Al hacer esta permeabilidad, señores, por lo que ahí entró de todo. Cuando no es una toxina, sino que la toxina es alimentos a los cuales yo soy intolerante y no le estoy poniendo atención y me estoy observando después que me como el pan sabroso, que me comí crujiente. Eso pasa muchísimo. Los pacientes me dicen, doctora, o sea, ¿cómo hago para eliminar ese pan? O sea, yo soy adicta. Bueno, chévere, no lo elimine, pero sabe que eso, las consecuencias son todo eso de ahí. O sea, agarre el libro de medicina interna de Harrison y elija así a dedo. Porque no te están diciendo que hay una intolerancia a un determinado tipo de alimento. Ese tipo de alimentos pudiera producir a disbiosis intestinal, es decir, desequilibrio de la microbiota, comienzan a haber activaciones del sistema inmunológico. Incluso el sistema inmunológico tiene unos soldados que son unas células T específicas, se llaman células T reguladoras, que constantemente le están diciendo al sistema inmunológico, a los soldados, calma, no te actives, calma, no te actives. Y estas toxinas o esta disbiosis, mejor dicho, este desequilibrio de la microbiota, hace que disminuya esos soldados que le dicen al sistema inmunológico no te active. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunológico, no hay nadie que me detenga. Estoy activado, voy a hacer lo que tengo que hacer. El sistema inmunológico cuando actúa, lanza, como decir, por ponerles un ejemplo, lanza llamas a todas esas estructuras que están ahí que son nuestras, a los enterocitos, a lo que sea, y va destruyendo las capas. Se deja de producir moco, se produce un mecanismo que no está regulado para la inflamación, se produce una respuesta en donde el sistema inmunológico además activa un montón de soldados para decirles, tenemos un ataque feroz en el intestino, todo dado por una intolerancia, de la cual yo me estoy haciendo el inentendido, por ejemplo. Las intolerancias pueden comenzar desde pequeño o pueden darse desde mayores, precisamente por una disbiosis intestinal. ¿Y por qué ocurre la disbiosis intestinal? Porque consumí antibióticos hasta más no poder. Porque para todo me metí un antibiótico. ¿Y qué hace el antibiótico? Así como elimina las bacterias malas, elimina toda la microbiota intestinal buena, la que me protege, la que le da las señales al sistema inmunológico de, epa, no, ya va, espérate. Todo eso. Entonces, esa constante agresión, además de
de por sí el sistema inmunológico reaccionando a determinados alimentos que dicen en un momento determinado, o sea, este alimento no es el mismo que yo percibí hace años. El trigo que consumimos ahorita está modificado de una manera que ya hace que nuestro sistema inmunológico reaccione a él. Hay muchas personas que no les pasa nada al consumir trigo y eso es perfecto, pero en el momento en el que tienen contacto con algún virus, llamado por ejemplo pandemia COVID, ¡pum!, les disparó todo y de repente les disparó una intolerancia. Mira, pero a mí no me caía el pan mal, porque ahora me cae mal. ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que está sucediendo, que un virus arrasó con la microbiota intestinal, con el moco, activó el sistema inmunológico de una manera inadecuada y lo mantiene en constante activación. Una vez que se pierde, que hay disbiosis, entonces que hay desequilibrio de la microbiota intestinal y que predominan unas bacterias y otras no, eso es el desastre dentro del intestino. Y las señales que envía pidiendo auxilio: dolor de estómago, diarreas, hinchazón abdominal, sequedad de ojo. Ahí también hay una microbiota. Se me olvidó mencionarla. Neuroinflamación, se me cae todo de repente, o sea, amanezco un día que no, se me cae todo, de repente amanecí con insomnio. ¿Cuántas personas ustedes no vieron que todas se quejaban durante la pandemia y que no podían dormir? ¿Ustedes creen que eso era única y exclusivamente con factor de riesgo estrés? No, si estaban expuestas al virus tenía que ver con esto. Porque, por ejemplo, les voy a dar una información adicional aquí. Uno de los metabolitos que procesan las bacterias de la microbiota intestinal es para producir butiratos y estos a su vez intervienen en la generación de 5-HTP, que es el precursor del triptófano y que a su vez ayuda a la producción de melatonina. Imagínense lo importante que es la microbiota intestinal. Entonces, deberíamos tener más cuidado en lo que comemos. Otras toxinas que percibe la microbiota intestinal son los ultraprocesados. Usted le está colocando químicos a ese intestino y el intestino está reaccionando, está aumentando su permeabilidad. Y si a usted eso le suma COVID, y si a usted eso le suma intolerancia, y si a usted eso le suma las predisposiciones genéticas, usted ahí tiene una mezcla perfecta busque el libro de Harrison de Medicina Interna y elija. Tiene la mezcla. Entonces, por lo menos intervengan en una de estas para que no active el sistema inmunológico, para que no ocurran la cascada de eventos que ocurre después de la activación del sistema inmunológico. Y aquí vamos a pasar a esta lámina en donde ustedes pueden ver a su izquierda una malla que puede atrapar mosquitos, lo mínimo. No deja pasar a todo el mundo, ¿verdad? Ahí nada más no pasan ni los mosquitos. Ahí lo único que pasa es el aire. Y en la de la derecha pasa todo, excepto es una red de voleibol, pero ahí lo único que atrapa es una pelota que es bien grande. Si usted compara el tamaño de una pelota con el tamaño de un mosquito, wow, ¿no? Eso pasa en el intestino. Esto es la permeabilidad intestinal. Pasamos de una malla que atrapa mosquitos como la del lado izquierdo a una malla que no atrapa nada y que lo único que atrapa son pelotas grandototas, que es la de la derecha. ¿Qué deberíamos hacer? Tratar todos de tener la malla del lado izquierdo. Tener un intestino que no sea permeable. ¿Cómo logramos esto? Disminuyendo las toxinas a las que está expuesta el intestino. Ni siquiera las bacterias, porque las bacterias también forman parte de una endotoxemia. Cuando hay una infección bacteriana, cuando hay una infección viral, ocurre sobre todo las bacterianas, ocurre una secreción de lipopolisacáridos que contienen adentro las bacterias y esto estimulan la salida también del sistema inmunológico. Así como pasamos de esa malla de la izquierda a la de la derecha, activando el sistema inmunológico de una manera errada, a través de alimentos que no deberíamos consumir, de ultraprocesados, de que somos intolerantes y no le paramos, de que estamos consumiendo alimentos que son inadecuados para nuestro organismo individualmente hablando. Hay personas que me van a decir, yo conozco gente que consume refrescos y no le pasa nada. Perfecto, la microbiota de ese hombre es la de un robot. Me parece genial. Compare si la suya es igualita a la de un robot y entonces chévere. Pero si no es igualita a la de un robot, usted tiene que hacer modificaciones porque usted es un individuo diferente al otro. No nos parecemos en algunas cosas, por supuesto. Los humanos tenemos algunas similitudes que nos diferencian del resto de las especies, pero tenemos actitudes, tenemos pensamientos, somos individuos distintos. Lo mismo ocurre con nuestra microbiota intestinal, incluso de la manera en que nacemos, de la manera en donde vivimos, pero sobre todo lo que comemos, nos hace tener una microbiota distinta. Entonces, si ya tenemos problemas en cómo nacimos,
en la manera en que nuestra madre se alimentó durante el embarazo, en la manera en que nos sociabilizamos. Si ya tenemos problemas con todo eso y a eso le sumamos las intolerancias, que no le presto atención, y a eso le sumamos los ultraprocesados que nos comemos llenos de plástico, ¡yami! ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Vamos a pasar de la malla que está del lado izquierdo, es decir, de tener un intestino que no es permeable a un intestino permeable, donde no haya regulación del sistema inmunológico. Y si no hay regulación del sistema inmunológico, mire, el sistema inmunológico es capaz de reconocer a un elemento externo, a un antígeno de un elemento externo al de un elemento propio del cuerpo. Por eso no nos ataca no ataca a nuestro cuerpo físico. Más sin embargo, en algunas oportunidades ocurre la confusión, en donde el sistema inmunológico dice, oye, esta codificación de este ARN mensajero se parece muchísimo a una que estoy observando aquí en unas celulitas. Oye, yo como que voy a atacar porque es lo mismo. ¡Pum! Enfermedades autoinmunes. Y ahí viene el disparador de enfermedades autoinmunes. ¿Cuántas personas posterior al COVID no conocen ustedes que se les dispararon unas enfermedades raras? La respuesta, la microbiota. Seguimos. Antes de seguir, vamos a tomar una pausa de 5 minutos y vamos a hacer estiramientos, una plancha y sobre todo vamos a tomar agua. Yo voy a tomar agua porque soy un humano y como todo humano necesitamos ingerir 0.35 cc de agua por kilogramo de peso. Y bueno, si ustedes hacen agua saborizada, yo hago mis aguas saborizadas también. Se toman sus aguas saborizadas. Pueden pausar en este momento el video para tomarse sus 5 minutos. Y seguimos. ¿Qué factores cambian la microbiota intestinal? Son los que hacen que se altere. Geolocalización, tipo de microbiota de la madre, tipo de nacimiento, sociabilización, uso de antibióticos y otros. Vamos a explicarlos uno por uno. Geolocalización, dependerá del lugar donde vivimos. Las personas que viven en ciudad no tienen la misma microbiota, señores, que los que viven en la zona rural. ¡Ay, por eso es que la gente en la zona rural, mira, ese viejito duró tanto, es que ellos comen más sano! Comen sin alimentos ultraprocesados, pero ya los ultraprocesados llegan allí, o sea, ni ellos se están salvando. Ajá. Depende, la microbiota es muy distinta, depende del país en que vivamos, por eso es que ha sido tan arduo codificarlo, porque hay una cosa diferente en Estados Unidos, una microbiota distinta en las personas que están en Estados Unidos, incluso dentro de los que viven en Estados Unidos, los que viven en el norte de Estados Unidos es diferente a los que viven en el sur de Estados Unidos. En Venezuela, los que viven en Caracas no tienen exactamente la misma microbiota de las que viven en el Amazonas. Y ahí está una foto espectacular porque les quiero contar algo sobre Venezuela. Una investigadora, la doctora María Bello, investigó con otros científicos de Estados Unidos, investigó sobre la microbiota de los Yanomami. Por supuesto, ellos están en todo el Amazonas y estas personas tienen una de las microbiotas más equilibradas que existe. El alimento de estos indígenas está basada en una sopa de pescado y en casabe. Fibra, omega, más nada. Eso es lo único que yo consumo durante todo el día. Por supuesto que aquí pasa nada, o sea, sabes, mira, lo lamento mucho, pero eso no es lo único que yo voy a consumir. Perfecto, hay muchas maneras de consumir fibra, hay muchas maneras de consumir omega 3, pero para que sepan que son ellos los que tienen la microbiota más equilibrada. Y, por supuesto, la más variada. Tiene menos enfermedades crónicas y tiene más longevidad. Se ha visto alterado esto por la entrada de lo moderno, imponerlo a este tipo de comunidades. Seguimos. Aquí hay algo que olvidé, que son nuestras costumbres al comer. No es lo mismo una persona que hace a una persona que mastica para comer. No tiene la misma microbiota, no procesa de la misma manera los alimentos, ¿sí? Entonces hay que mejorar hasta esto. Incluso el hecho de, por ejemplo, tomar un bocado, llevarlo a la boca, dejar el cubierto en el plato y una técnica es subir las manos mientras se mastica. ¿Por qué hacemos esto de manera rápida? Estamos siempre comiendo un bocado tras otro. Yo lo hacía muchísimo por procesos ansiosos. Entonces aquí cabe otro tema importante. Hay que tratar estos trastornos de una manera más seria. O sea, no simplemente decir, soy ansioso. No.
Si usted quiere mejorar la microbiota, hay que mejorar también los procesos ansiosos, sobre todo los disparadores de los procesos ansiosos. Yo subí un video acerca de eso. No sé si en mi TikTok o en mi Instagram. La microbiota de la madre. Aquí les coloqué 4 artículos, 4, acerca de la relación entre la microbiota de la madre y las alergias en los niños. La primera, el rol de la Bifidobacterium brevi, que es la Bifidobacterium infantis, en el papel que ejerce como un mecanismo antialérgico a inicios de la vida. Hay niños que no tienen esta bacteria. ¿Dónde se adquiere esta bacteria? En la lactancia materna. Entonces, no, que fastidia. Ya le va a dar pura fórmula. ¿Ok? Chévere. No hay ningún problema, pero tiene que buscar la manera de complementar. Y no es simplemente un pote que me diga, tenés probiótico. Usted sabe, le acabo de decir que hay cualquier cantidad de billones de cepas distintas. ¿Qué sabe usted que le están colocando en ese envase de leche que dice maternizada? Tiene que buscar que sea específico. Consulte con su pediatra, sobre todo hay pediatras que son especialistas en microbiota intestinal y ellos pueden darle muchísimas estrategias para poder complementar a su hijo. Lo ideal sería que le diera leche materna por lo menos los primeros 6 meses. La translocación bacteriana ocurre a través, ya habíamos conversado de esto anteriormente, acerca de que la microbiota de la madre proviene a través de la microbiota bucal, la alimentación de la madre, la translocación propia de la microbiota intestinal de la madre al feto, incluso la translocación de la microbiota bucal. Y ahí aparece la microbiota de la madre antes de procrear y la lactancia materna, que es súper importante. ¿Por qué? Porque dentro, siempre se había creído, hay un estudio que me enseñaron mientras estudié microbiota intestinal, que hablaban de que, antes se hablaba de que los infantes, los recién nacidos, tenían un sistema inmunológico como débil, como inefectivo, y por eso había que estar más pendientes. Resulta que dentro de la lactancia materna hay una sustancia que inhibe la acción del sistema inmunológico con una razón. Imagínense la capacidad que tenemos de inhibir efectivamente el sistema inmunológico para que pueda crecer la microbiota intestinal. Es impresionante. Entonces, cuando la lactancia materna no se da adecuadamente, hay algunos casos en los que son bien puntuales, donde la madre efectivamente no produce la leche o está en sepsis, es decir, tiene alguna complicación durante el parto y va a parar a la unidad de cuidados intensivos, y estos bebés pueden recibir leche materna de otras personas. Somos humanos, compartimos algunas cosas, como les dije, pero lo ideal sería recibirlo de la madre. Microbiota y tipo de nacimiento. Cuando se pasa por el parto, por el canal del parto, el bebé adquiere a través de la boca y a través de la piel el contacto con la microbiota que se encuentra en la vagina de la mamá. Hay que tener cuidado en los momentos en los que uno está embarazada de cuidar muy bien las infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque si tenemos ganas de tener bebés a través del parto, porque el parto, y el bebé pasa por allí y puede infectarse con los patógenos, lo que no debe ser. Entonces, mientras que el canal del parto esté sin infección de patógenos, es decir, de bacterias, hongos, de bacterias y hongos que no estén en desequilibrio, que no haya una disbiosis, que no haya un desequilibrio de la microbiota con respecto a los hongos y con respecto a las bacterias, que no haya una proliferación de patógenos, de bacterias patógenas, entonces esto estará bien para que el feto que va a nacer se convierta, el bebé adquiera la microbiota de la vagina de la madre. Y esto va a hacer que tenga una microbiota equilibrada también. Cuando nacemos por cesárea, cuando se nace por parto vaginal, se tienen abundantes lactobacilos. Cuando se nace por cesárea, se tienen los gérmenes que son abundantes en la piel, que son los estafilococos. Entonces, que hubo una técnica que implementó la doctora María Domínguez Bello, que después cayó en desuso, por el tema de que no sabemos si las mamás están infectadas al momento del parto o no, en donde se colocaba una gasa en el canal del parto o en la vagina de la madre mientras se hacía la cesárea, y después cuando el niño nacía se le impregnaba de esta gasa. Por supuesto, una persona que tenga temas de neurosis con las bacterias, esto le va a parecer súper asqueroso,
y lo entiendo, lo comprendo, pero es una neurosis. La autora María Domínguez Bello sacó un trabajo en el cual expuso los beneficios de hacer esto a un bebé que nace por cesárea, porque adquiere los lactobacilos, que son súper importantes al momento de, de la colonización de la microbiota del estómago. El déficit de lactobacilos, señores, genera gastritis. Ahora mismo piensen en todos esos bebés que ahora toditos tienen gastritis y no tiene que ver con el tipo de parto, el tipo de alimentación. No reciben los lactobacilos. ¿Ok? Doctora, pero podemos recibir lactobacilos porque hay unas cápsulas que se llaman lactobacilos acidófilos. ¿Sí? No se las puede dar a un bebé así como así. Eso tiene unas indicaciones y de eso se encargan las personas que son especialistas en microbiota intestinal. Pero esto es más para decirles cuáles son las diferencias en el tipo de microbiota. En el tipo de nacimiento puede cambiar la microbiota. Lo ideal sería la del parto vaginal. Sociabilización. Hay un tipo de bacterias, el infantis, el bifidobacterium infantis, que se adquiere también a través de la sociabilización. El contacto con otros niños. Doctora, pero es que yo lo metí en la guardería, eso fue gripe. Eso tiene múltiples factores, pero además de eso, los niños que, aquí hay un estudio bien chévere, es este estudio, Bifidobacterium longus species, no, este no es el estudio. Hay otro estudio, que yo se los iba a colgar, no sé por qué no está aquí, en el que los bebés que estaban en guarderías, óigase bien oído el tambor, que estaban expuestos a lugares donde había grama, tierra, contacto, tenían menos alergias, temas respiratorios, temas intestinales. Sí. El exceso de higiene nos está haciendo daño. Yo no estoy diciendo en este momento que usted va a dejar de bañarse, que usted va a hacer ahora una profesora, porque aquí todo el mundo entonces va a agarrar y va a decir, la doctora Jenny dijo que tenemos que ser, como dicen en Latinoamérica, cochinos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ese exceso de no te ensucias, no te pongas en grama, cuidado con la tierra. A las personas que tienen Alzheimer, una de las indicaciones es que se vayan a la grama y se ensucien todos los días. Porque hay estudios donde hay una asociación entre la disbiosis y Alzheimer. El tema es que te tienes que dar cuenta por lo menos entre 15 a 20 años antes de los cambios. ¿Okay? Esto lo podemos ver en mi curso acerca de Alzheimer y microbiota. Bueno, Alzheimer en realidad, en los cuales le hablo de la microbiota, porque en el Alzheimer hablo de muchísimas cosas. Este curso no está en este momento disponible, pero va a estar disponible. Y si tú me dejas tu correo, pues yo te hago llegar la información. El contacto con otros niños, el contacto con espacios verdes. ¿Cuántas personas? ¡Ay, no toques el perro, que no toques el gato! Hay una fuerte asociación entre un equilibrio de la microbiota intestinal y el contacto con los animales. Y el exceso de limpieza. En los niños, eso de no te ensucies, no te arrastres, no estés en el piso. ¿Se cayó el chupón? ¿Hay que limpiar? Sí, por supuesto. Eso hay que hacerlo, está bien. Pero el exceso de límpiate las manos. Allí hay que tener una acción. Y trabajar nuestras propias neurosis. Y cuando digo nuestras, es porque todas pasamos por ahí. Yo también pasé por ahí. Trabajar nuestras propias neurosis con respecto a eso. Dicen, como chistes, las mamás que tienen 3 bebés, que al tercer bebé se te quita esa neurosis, no importa, que se ensucie la mano. Continuamos con microbiota y antibióticos. Desde el día 0, la mamá empieza, usted no cree que necesita antibióticos, pero yo creo que necesita antibióticos, pero yo creo que necesita antibióticos, pero yo creo que necesita antibióticos, pues está mal, mira, es que esto sin antibióticos. ¿Saben cómo la quimioterapia que así que elimina los tumores, también daña las células que están sanas? Y por eso muchos de nosotros que hemos tenido procesos de cáncer perdemos el cabello. Yo también lo perdí. Lo mismo sucede con los antibióticos. El antibiótico no solamente va a atacar, va a ir directo a la bacteria, que es la más mala de todos. No, eso va a barrer con toda la microbiota, toda la del intestino. Y usted se ha preocupado en algún momento en restituirla. Ay, doctora, no se preocupe, yo tomo yogur. Esa es la respuesta número 1 que recibo. Déjeme decirle una vez que, ok, pero no. Ay, doctora, yo tomé, hay un producto que venden en, no puedo hablar de productos específicos con nombres específicos, pero venden en un pial de plástico y las personas se la toman después que tienen temas digestivos. Ay, no, doctora, mire, después del antibiótico, me recomendaron un vial de esto todos los días, y mira, chévere. No. Le acabo de decir que usted tiene aproximadamente 2 kilos de microbiota intestinal, de microbiota, en el intestino nada más.
¿Usted cree que usted de verdad está sustituyendo con una sola cepa todo lo que barrió el antibiótico? ¿Usted cree que usted está sustituyendo con el yogur los billones de cepas que arrastró el antibiótico? El yogur tiene bacterias inespecíficas, tiene. No es que no las tiene, las tiene. Pero a veces no son específicas para determinadas enfermedades. Es por eso que cuando ya después de las conductas generales que yo les voy a dar como herramientas no funciona, hay que acudir a un especialista de microbiota intestinal o un gastroenterólogo que tenga conocimiento de microbiota intestinal. Incluso los nutricionistas ya deberían estar leyendo y actualizándose sobre esto. Y sobre esto nos tenemos que actualizar todos los días. Todos los días sale un estudio. Y en el 2012, o sea, ustedes ven las gráficas y es impresionante. Los estudios de microbiota iban así y de repente subieron porque nadie se dieron cuenta. O sea, las asociaciones que hay entre el desequilibrio de la microbiota y la aparición de algunas enfermedades, la potenciación de que tuviera una enfermedad genética y esta se potenciara a través del desequilibrio de la microbiota, o de que la propia enfermedad se potencie. Tengo hipertensión y por más que tomo pastillas, sigo igual. Los antibióticos están diseñados para eliminar bacterias, provocan cambios metabólicos. Miren, hay unos nuevos estudios que relacionan, óigase bien, las hormonas sexuales, dígase los estrógenos, en este caso es lo que han estudiado, con la microbiota. Imagínense que para que haya pubertad, hay un desequilibrio de la microbiota ocasionado fisiológicamente para que haya un aumento de las hormonas de los estrógenos. Es impresionante. Eso quiere decir que en algunos desequilibrios metabólicos, en algunos desequilibrios hormonales, significa que hay un desequilibrio de la microbiota. ¡Sí! Sí, todavía está en investigación. Apenas en el 2021 fue que sacaron un estudio un poco más sólido con respecto a esto. Y apenas van por la observación fisiológica, es decir, mientras ocurre la pubertad, ¿qué ocurre con la microbiota? Ahora van para la parte patológica. Obviamente, como relación, yo les digo que sí, es mi opinión personal, pero están apuntando a esta dirección. Entonces, obviamente hay cambios metabólicos. ¿Y usted cree que esto solamente sucede con los estrógenos? Son las únicas hormonas. La resistencia a la insulina está ligada, hay cualquier cantidad de estudios a la microbiota intestinal, con el aumento de firmicutes, con el exceso de calorías. Estos firmicutes necesitan consumir calorías. ¿Qué necesitan disminuir o qué necesitan eliminar los pacientes que tienen resistencia a la insulina? Tienen que disminuir la cantidad de calorías que están consumiendo, efectivamente ellos sí, y tienen que aumentar la actividad, el ejercicio, para poder frenar el aumento de firmicutes. Y además de eso, tienen que actuar sobre otras bacterias, ¿vale? Entonces, los antibióticos producen disbiosis intestinal, desequilibrio. Si usted está sometido a antibióticos, usted tiene, a juro, en ese momento, más que nunca, a consumir prebióticos y probióticos, ¿sí? Seguimos con el resto. Conflictos emocionales. Miren, si usted no trabaja sobre la ansiedad y el estrés, un profesor un día falleció, está en el cielo, me dijo: Jenny, es necesario que te embadurnes de mantequilla para que todo te resbale. Mi niña, tú eres demasiado apasionada con los pacientes. Razón tenía, porque esa pasión me llevó muchísimas veces a excesos de trabajo. Bueno, también los Capricornios. Pueden obviar este comentario, pero exceso de trabajo, exceso de estrés, sobrecargas mentales. Además, tengo trastorno de déficit de atención que he mejorado mejorando la microbiota. Entonces, los conflictos emocionales no resueltos, esos traumas que yo tengo, pueden generar estrés. El próximo curso que tenemos gratuito, se los voy a regalar. La relación entre las emociones y las enfermedades. Desde un punto de vista distinto, asociado con Hammer, pero sí, pero no. Porque sí, pero no. Porque Hammer tiene unas teorías que a mí me gustan y otras que no estoy de acuerdo. Hoy él estaba adelantado para algunas cosas, pero para otras se frustró. Hubo muchísimos obstáculos por parte de la comunidad médica. Y bueno, la manera en que él la presentó, fueron muchos factores. Entonces, yo se los voy a dar desde un punto de vista con la asociación que yo hago. Medicina clásica, medicina, hábitos saludables, conflictos emocionales. Entonces, estos producen estrés, activación de la cascada del sistema inmunológico. Señores, esto sí o sí genera disbiosis intestinal. La deshidratación. No tienen idea. O sea, el sistema intestinal, el intestino no sobrevive. No puede. Sin agua no puede. Es una de las cosas que más consume agua. Bueno, además del aparato circulatorio. Pero tenemos que
poner atención en la cantidad de agua que consumimos. Se los dije al inicio, 0.35 cc por kilogramo de peso. Una alimentación pobre en fibra, en fibra. Una alimentación pobre en fibra. Me estoy riendo porque me equivoqué, oye, no. Entonces, esta alimentación pobre en fibra, frutas y vegetales. Señores, si no se las comen rayadas, algo hay que hacer, pero hay que colocar fibra en los alimentos para que, porque esto es sustrato para las bacterias, para que ellas metabolicen, para que ellas sean inmunomoduladoras, para que ellas hagan todos los procesos que tienen que hacer. El exceso de ultraprocesados, ya hablamos de que son súper tóxicos, y el uso de insecticidas, pero ¿cuál es insecticida? ¿Cuál que llamamos las cucarachas? No. Los insecticidas, fungicidas, bactericidas que le colocan a los alimentos. Yo les la doctora, ¿cómo sé yo que un determinado alimento tiene menos insecticidas? El sabor es mucho menos penetrante y puedes encontrarte algunos elementos. Por ejemplo, mi esposo compra unas lechugas que a mí me da mucha risa porque cuando yo las abro me encuentro los vermes ahí. ¡Ah! Entonces, claro, cualquier persona que tenga una neurosis de limpieza, esto me lo lavaron bien. Para mí es perfecto. Yo, excelente, no tiene tanto fertilizante, ni bactericidas, ni fungicidas. Lo voy a lavar bien, lo voy a hacer su vinagre, lo voy a limpiar, que quede bien limpiecito, y después me lo consumo. Es excelente, para mí eso es maravilloso. Por supuesto, no los consumo. Obviamente se los quito a los vegetales y después de haberlos limpiado bien, los consumo. Pero eso me da un indicativo a mí de que esa comida, de que ese vegetal, de que no tiene tanto fertilizante, sobre todo las lechugas. Enfermedades y microbiota. Vamos a tomarnos otra pausa de 5 minutos con el agua saborizada y con un poquito de agua, porque la hidratación es súper, mega importante. ¿Sabían ustedes? Otro curso que les voy a dar, de artritis, que muchas de las discopatías tienen que ver con problemas articulares, comienzan con problemas articulares y también tienen que ver con problemas de deshidratación. Muchos de los discos que están entre vértebra y vértebra, hablando de lesiones lumbalgia, me duele la columna. Ajá. Usted se está hidratando bien, porque le cuento que los discos, que son los amortiguadores entre vértebra y vértebra, funcionan con agua. Entonces usted observa en observación de la resonancia magnética, deshidratación de disco. ¿Usted toma agua? Es lo que yo le pregunto al paciente, el paciente, sí, cayéndome como yo. Este dice que no. Porque se deshidratan los discos. Y un disco deshidratado, ¿cómo le explico que es un disco deshidratado? Como una gomita vieja que no tiene plasticidad. Así es un disco deshidratado. Eso se parte, apenas usted hace así, eso se parte. Hidrátese. Doctora, no me da sed. Investigue si tiene problemas de tiroides. También hay un curso de temas de tiroides. Gracias por anotarte en este curso gratuito. Lo único, vamos a hacer intercambios. Siempre. Yo te doy este curso gratuito, te respondo tus dudas. Soy un amor con respecto a esto, pero te pido que me sigas en mis redes sociales, que cada vez que veas un video de mí que te guste, le des me gusta, me sigas, estés pendiente de interactuar, porque eso me favorece muchísimo, así llego a más personas. Vale, gracias. Tómate tus 5 minutos. Y continuamos con las enfermedades y la microbiota. Ya les había hablado, pero en la diabetes mellitus, ahí está. La gut microbiota es microbiota intestinal y las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Hay exceso de firmicutes. Estas tienen predilección. O sea, los firmicutes es que es un tipo de bacteria, pero claro, es un firmicutes con un apellido, ¿sí? Es como que, mira, esta es María, hay varias María, pero María, ¿qué? María Rodríguez, María Pérez, María Sánchez, ¿saben? Hay diferentes tipos de firmicutes. Tiene predilección por harinas refinadas, blanquitas. Uy, esa harina de trigo con la que se prepara todo. Uy, esa harina de maíz. La harina, todas esas harinitas blancas. Y también por las harinas de tipos legumbre. Entonces, hay que disminuir las legumbres. No todas, porque tienen que comer algo. Disminuir el consumo de harinas refinadas blancas y suplementarlas por harinas con fibra. Puede ser harina de trigo integral, por ejemplo, ¿sí? Se hacen unos postres riquísimos con harina de trigo integral. Puedes sustituirla por harina de avena, que tiene mayor índice glucémico, pero no puedes usar si eres diabético. Y tiene predilección por azúcares refinados, por eso a los pacientes diabéticos tienen tantos temas con el azúcar refinado. Y honestamente, bueno, hay unos estudios que después les voy a comentar sobre eso, donde pareciera como que no es que tienen vida estas bacterias, pero mira,
necesito azúcar, necesito azúcar, necesito azúcar, necesito azúcar, necesito azúcar. Y entonces el cerebro responde, necesito azúcar, necesito comer, ¿sabes? Y más los procesos ansiosos, más las intolerancias, más todo eso sumado, hacen un combo perfecto para que la diabetes sea un problema de salud mundial. Entonces, disminuir las harinas blancas, disminuir las legumbres, suplementar los azúcares refinados por azúcar de coco, en el caso de los diabéticos, el azúcar de coco no sabe a coco, y stevia. Yo no recomiendo ni xilitol ni eritrol, todo esto. Hay un estudio nuevecito, eso no tendrá, yo creo que tiene como 6 meses, donde dice que estos generan problemas en la microbiota. Efectivamente, de hecho, la primera moderación es: si usted tiene problemas en el intestino, no tome xilitol y eritrol porque ocasionan diarreas en algunos pacientes. Hace disbiosis intestinal, no le coloque eso, puede colocarle stevia. Alzheimer, tenemos otro señor aquí. Antibióticos, microbiota intestinal y enfermedad de Alzheimer. Cuando yo estudié microbiota me explicaron mis profesores que había unos estudios nuevos en donde se asociaban con síntomas, que el Alzheimer presentaba síntomas desde tempranas etapas, 20 años antes de que ocurrieran los síntomas, de que ocurriera la manifestación. Hay un eje intestino-cerebro y es súper importante que tomemos en cuenta que la alimentación puede afectar conductas. Oye, pero este está más agresivo hoy, porque, claro, puede ser por un trauma de niño que sea narciso, ok, pero también puede ser porque esté teniendo temas de alimentación. Ajá, ¿y cuáles podrían ser algunos de los síntomas? Bueno, uno de los síntomas que ellos me enseñaron fue el estreñimiento. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí. No tienen idea de la cantidad de enfermedades que están asociadas a la disbiosis intestinal y el estreñimiento. ¿Okay? En el caso del Alzheimer, como les coloco allí, hay cambios importantes en la microbiota de disminución de los productores de butirato, que son unas bacterias que producen butirato. Son personas que tienen dietas ricas en grasas insaturadas, hamburguesas, doble queso, triple queso, de lugares de comida rápida, con ultraprocesado, ¿saben qué? Hay un tema importante porque la gente confunde la combinación de los alimentos con la adicción. Son adictivos los dos, pero la gente dice: tú eres adicto al azúcar. No. Si yo a usted le digo que se coma 7 cucharadas de azúcar, usted no se la va a comer, usted la primera va a hacer porque es terrible. Entonces, lo que somos adictos o lo que nos gusta, lo que se imagina en nuestro cerebro, lo que ve en la propaganda, ñami, es la combinación, señores, de grasas insaturadas con harinas refinadas y azúcares refinados. A eso es a lo que somos adictos. Y es a lo que tenemos que, y por supuesto los saborizantes que le colocan, que es una cosa espeluznante. Miren, cuando ustedes cambian la alimentación, llega el momento en que hay alimentos que les parecen realmente repugnantes. La comida que más me parece repugnante en este momento, después que cambié la alimentación, es la compota que viene en potes. ¡Oh! ¡Qué cosa más! No tienen ni idea. O sea, apenas yo la pruebo, porque yo no como ultraprocesados. Es para mí algunos potes de jugo y ya me saben asqueroso. Porque es que le siento los ultraprocesados por todos lados. O sea, me da asco. En serio, es una cosa que tú dices: oh, no. Y hay personas que les parece maravilloso. ¿Por qué? La microbiota. Además de las papilas gustativas, ya están adaptadas a ese tipo de sabores que son altos en sodio, altos en todo. Unos saborizantes que te hacen adictivo. Y eso hay que irlo mejorando si queremos tener una piel lozana y ser perfectas. Neuroinflamación por exceso de lipopolisacáridos. LPS es el lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos provienen de todas estas bacterias, toxinas, y que se encuentran en el lumen de la pared intestinal y que interaccionan con el sistema inmunológico, produciendo inflamación de las estructuras cerebrales, sobre todo en las conexiones. Y cuando dice almidones resistentes, no es hay que utilizar más almidones resistentes. Esto es un concepto nuevo para los nutricionistas, algo así como algunos nutriólogos los mueve. Y bueno, son conceptos, son nuevas tendencias, son más que nuevas tendencias, son algunos elementos que se vienen estudiando. Los almidones resistentes son cómo transformo yo un alimento con un índice glucémico altísimo en algo que sea un índice glucémico moderado, siendo un almidón resistente en el caso de los almidones, como son la papa, como son el arroz, la yuca. Muchos de mis profesores, aunque la yuca tiene un índice glicémico bajo, cuando la sancochas, no cuando la fríes.
nos enseñaron hay que congelar, hay que hacer el alimento, el arroz, dejarlo enfriar, después que se enfríe, meterlo en la nevera y al día siguiente lo puedes volver a calentar. Por supuesto, esto entra en incongruencia con un montón de estudios que sugieren que en el caso del arroz, cuando eso ocurre, entonces hay una sobreproducción de un tipo de bacterias que lesionan el intestino, hay otras que no. Particularmente, les voy a dar mi experiencia. Los trabajos no los tengo aquí, pero mi experiencia es que no me ha ocurrido nada. Por el contrario, me ha ido fenomenal. He logrado regular muchísimo. Muchísimos temas con los almidones resistentes, haciendo almidones resistentes. Los almidones resistentes son la materia prima, ¿se acuerdan? El aluminio, de un montón de bacterias de la microbiota intestinal. La hipertensión está asociado al síndrome metabólico, al exceso de firmicutes, nuevamente, hay que disminuir las harinas blancas en estos pacientes. Entonces, ok, chévere. Yo reduzco la sal, y lo digo así, porque hay unos estudios que sugieren que el tema no tiene que ver con la sal, tiene que ver con las inflamaciones de bajo grado. Y las inflamaciones de bajo grado están sucediendo en el intestino. ¿Y quién me está activando el intestino? Los problemas que estoy teniendo con tóxicos para el intestino, como son estas harinas blancas refinadas, que me están produciendo un exceso de firmicutes. Y que estos firmicutes, a su vez, están pidiendo más, están haciendo estragos. Algunos estudios sugieren la translocación de lipopolisacáridos para la producción de ateroesclerosis, es decir, el lipopolisacárido desde el externo del intestino entra, no debería entrar, le hablé de las uniones, entra, y una vez que entra, el sistema inmunológico comienza a atacarlo y él se deposita en un lugar determinado produciendo ateroesclerosis. Eso es un estudio que hay, pero no es un metaanálisis. Los metaanálisis son un tipo determinados de estudios que se hacen con determinadas estructuras para que sea muy, muy fidedigna la información. Hay disminución de los lipopolisacáridos productores de ácidos grasos de cadena corta. Esto está malo. Esa lámina está mala. Hay disminución de los bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, no de los lipopolisacáridos. ¿Okay? Aquí tienen el estudio de la microbiota intestinal asociada a hipertensión y aterosclerosis, la revisión. Aquí lo pueden ver. Fíjense que el estudio es del 2020. Es que toda esta información está calentica, recién sacadita del horno. Fibromialgia. Como les dije, hay una investigación nueva de fibromialgia que está asociada a procesos autoinmunes. Ya les dije que los procesos autoinmunes están asociados a las intolerancias. Cada vez que le digo a una paciente nueva que tiene fibromialgia, que tiene que eliminar las harinas refinadas, me mira mal y se va. Pasa. Listo. No quieres, no sabes que eres especial y que tienes que tener una alimentación especial, no puedo hacer nada. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tú quieres una pastilla que lo quite todo? No. Haz la prueba un mes para que tú veas que se te van a quitar los dolores. ¿Qué te lo digo yo? Pero las que sí quieren, yo les elimino todas las harinas refinadas y les elimino el gluten. Igual que les elimino los lácteos. Y la mejoría es impresionante. Hay otros estudios que tienen que ver con fibromialgia y con la hormona de crecimiento. No van a salir a comprar hormona de crecimiento e inyectarse las patas. Porque esto tiene que tener una supervisión muy de la mano con endocrinólogos y con otros temas y aún está en estudio. Así que, por favor. Pero de esto vamos a hablar más en mi curso de fibromialgia. Hay una disminución de actinobacterias porque también tiene componentes que pertenecen a la medicina tradicional china. Debería haber un equilibrio entre los firmicutes y los bacterioides para que no ocurra la fibromialgia, y las dietas sin gluten mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, el dato súper mega importante con respecto a la microbiota, de verdad, eliminen el gluten. Hagan una alimentación sin gluten. Depresión y ansiedad. Un temazo. Estamos acostumbrados, primero, a desvalorizar la depresión. Desvalorizar la ansiedad. Eso no existe, tú no estás así, párate, lo que te falta es hacerte las uñas, las manos. Yo siempre lo digo en mis videos. Párate, a ti lo que te hace falta es hacerte las uñas, las manos, las pestañas, maquillar. Ajá, ok. Vamos a suponer que eso ayuda un poquito. Por eso no elimina el problema de base. Y las personas que sufren de depresión, y tú les dices, anda a maquillarte, respiran profundo para no herirte. Si no, tiene muchas causas. Una de ellas está asociada, con las que yo trabajo con los psicólogos, tiene que ver con la microbiota intestinal. Por supuesto, yo también hago mentorías desde el punto de vista emocional. ¿Por qué hago mentorías emocionales? Porque soy psiconeuroinmunóloga. Y cuando un paciente me dice que tiene cáncer, yo tuve cáncer,
tengo cáncer, vengo por que usted me diga cuál es, quiero trabajar mis emociones con respecto a este problema que estoy teniendo, yo estudié para eso. Y ayudo al paciente a conectar el trauma con la enfermedad, el comienzo. Significa que, porque ese es otro tema que tienen, y es parte de lo que vamos a ver en el curso de emociones y enfermedades. Eso, como dicen algunos, las personas que no son médicos ni pertenecen al área de la salud, empiezan con temas como que una vez que lo reconociste, ya eso está solucionado. Sí, claro. O sea, dile esto a un paciente ansioso. Mira, tu ansiedad es por esto. Un problema con mamá. Esto. No. Hay que entrenar el cerebro. ¿Quiénes se encargan de ser los entrenadores profesionales del cerebro? Los psicólogos. Los psicólogos no me gustan. No has encontrado el que es para ti. Tienes que hacer clic con alguno. Yo hago mentorías de emocionales, pero no tiene nada que ver online. Todo online. Pero no tiene nada que ver con lo que haría un psicólogo. Miren, voy a hacer una pausa para decirles que yo vivo con 3 perritos, uno pequeñito que hace muchísimo, una niña y mi esposo. Y tratar de grabar el video, hacerlo lo más silencioso posible, es, les digo, una batalla titánica. Si usted es de lo que pertenece a la perfección, conmigo no va a tener perfección, porque yo no puedo callar a mis perritos, están ladrando por alguna razón. Entonces, si usted los escucha en la grabación, me disculpa, son parte de mi yo. Son parte de mi entorno, no puedo desaparecerlos. También cuando grabo tengo pajaritos y esas cosas. Sigamos. Entonces, cuando hay una disbiosis intestinal, hay neuroinflamación, hay problemas en las conexiones neuronales, una disminución de la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. La capacidad de que, mira, quiero aprender a tocar piano. Esa es una nueva conexión neuronal. Quiero aprender a dejar de atraer gente tóxica. Esa es una nueva conexión neuronal porque eso tiene no es que tiene una razón de ser, es que hacemos determinadas cosas porque tenemos unas conexiones pautadas para eso. Hay disminución de los ácidos grasos de cadena corta, disminución del 5-HTP, les dije que el 5-HTP tenía que ver con un metabolito que se producía en la microbiota intestinal, y la neuroinflamación se media a través del ácido quinolínico, que es un ácido que traspasa una cosa que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que cubre al cerebro y que no permite que nada pase, ni siquiera los medicamentos. Hay muy pocos medicamentos que pasan la barrera hematoencefálica, como son los antihistamínicos, los antialérgicos, y hay otros que los pasan. Este ácido que se genera cuando hay neuroinflamación, cuando hay una activación del sistema inmunológico, de una manera que no es debida, que no es regulatoria, esto origina neuroinflamación. Ese ácido quinolírico traspasa la barrera hematoencefálica y es gravísimo para el cerebro. Aquí tienen un estudio de la microbiota intestinal y la ansiedad y la depresión. ¿Okay? Y esta va a ser nuestra última pausa. Puedes participar en los cursos específicos sobre cada enfermedad. Puedes dejarme saber sobre cuáles enfermedades quieres que te hable. Entonces, tómate esa pausita de 5 minutos, haz tu plancha, tu ejercicio, sube y baja tus escaleras y vuelve conmigo. Y para finalizar, ¿cómo comienzo a corregir la microbiota? Doctora, me tiene desesperada. Yo necesito que usted me diga cómo intervengo en esa cosa. ¿Cómo hago mi vida más feliz? O sea, ya me tiene preocupada, necesito mejorar para ya mi alimentación. Ya, yo te lo voy a decir. Lo primero que debes saber es que la corrección toma tiempo. Nada de ansiedad. Una semana, yo quiero hacerlo en 3 meses. Eso no se va a hacer. En 3 meses puedes observar mejoría, incluso en 2 semanas. El cambio es, yo tengo una paciente con COVID. Ella me llamó y yo le dije, mira, de verdad, ¿tú quieres mi recomendación para ti? Porque me dijo todos los temas que tenía. Elimina el gluten y elimina los lácteos. ¡Oh, doctora, ¿cómo voy a eliminar el queso? No me hagas. Chévere, no lo hagas, pues sigue. Yo soy así, yo le doy la recomendación. Si usted no lo hace, no la dice. Yo no puedo, yo no soy su mamá, yo soy una guía. Usted lo hace, lo hace. No lo hace, usted tenga las consecuencias, yo no puedo hacer más nada. Yo le puedo indicar, le puedo decir cuáles son las consecuencias, pero usted es responsable de su cuerpo. La paciente, bueno, en su momento, y entonces iba y venía, el COVID se reagravaba y volvía a aparecer, y volvía a reinfectarse, y otra vez, y empezó a aparecer temas de fibromialgia que no tenía. Y me dijo, ay, Jenny, ¿cómo hago esto? Yo, tranquilización, yo te voy a ayudar. Sigue estas pautas, sigue mi Instagram, yo estoy montando recetas, pero no las monto todos los días porque no es fácil grabar esto, montar todos los videos, además las consultas, además las recetas, pero intento. Y bueno, voy siguiendo estas pautas. La paciente hace como 4 meses, no mentira, 3 meses, me mandó un link, mira, conseguí el azúcar de coco que yo. Entonces la página era sin gluten, algo así. Y yo,
hey, tú estás haciendo la dieta sin gluten. Ay, Jen, no tienes ni idea. O sea, qué necia. Uno es necio. Uno en vez de hacerle caso a la gente que sabe. Jenny, me quité el gluten, me quité los lácteos, tal como me los dijiste. Todas las pautas que me diste, las seguí al pie de la letra. Jenny, soy la mujer más feliz de este planeta. Simple, mi querida Watson, pero toma tiempo. Toma tiempo adaptarse, toma tiempo. Tienes que permitirte cometer errores. Depende de otros factores en los que también hay que trabajar. Obvio, si usted tiene temas de ansiedad, de depresión, de estrés, o va a un terapeuta, o va a un mentor de emociones, o yo porque soy médico y bueno, y además psiconeuroinmunólogo, y obviamente me abro en este campo, pero cuando el paciente tiene una depresión importante y necesita medicación, no les quepa la menor duda que les voy a decir, conmigo no, tiene que ser psiquiatra o psicólogo. Con los psicólogos no, porque ellos no tienen nada que ver con los medicamentos, con los psiquiatras, pero en el caso de los psicólogos, porque es que me encanta trabajar de la mano del psicólogo, el psicólogo tiene unas herramientas que yo no tengo, aunque estoy estudiando neuropsicología, precisamente por la misma razón. Si no se corrige con estos básicos, debes recibir atención personalizada, con los básicos que te voy a dejar. ¿Cuáles son los básicos? Los prebióticos, almidón resistente, ya te los mencioné. Fibra, vegetales. Los vegetales no es la papa, ¿viste? Ni vegetales remolacha. Eso es almidón. Eso tienes que hacerlo, dejarlo enfriar, meterlo en la nevera y después lo puedes comer. Fibra, berenjena, calabacín, zanahoria, la misma avena, el afrecho, que no sea de trigo, existe el afrecho de maíz, todo, quinoa, todo lo que contenga fibra. Y los probióticos, miren, los probióticos, generalmente yo les digo que tengan más de 10 cepas, pero esto no es una regla general. Hay probióticos, hay cepas específicas que uno tiene que buscar en un determinado probiótico y decirle al paciente, mira, te lo tienes que traer. Inclusive te lo tienes que traer de afuera si vives en Venezuela, porque no se consigue, ¿ok? A veces sí, a veces no. Y hacer un cursito de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a gestionar las emociones. ¿Jenny, tú vas a hacer un curso de eso? Sí. Pero me tiene que dar tiempo porque todo lleva un proceso. Ya les hablé de la fibra, vegetales y frutas. En vez de licuar la fruta, ¿qué hago? Me la como, dejo los jugos. ¿Por qué? Porque ningún jugo, ni natural, ni muy, mira, es que yo la licúo, yo lo pico un pedacito y no sé qué, y ni azúcar le echo. En la fruta tiene fructosa, es un tipo de azúcar. Y cuando usted la licúa, aumenta la cantidad. Está como más disponible para el intestino. Es como que el intestino dice, es como que usted le entregue a un niño, yo le voy a exponer, como que usted agarre a un niño de primer grado y le manden a hacer la tarea de la A y usted le haga todas las A y le diga, haz la última nada más. Eso es licuar el jugo. Es ponerle al intestino todo facilito. Usted se lo tiene que poner difícil, que él tenga que trabajar ahí con esa fibra. ¿Sabe? Póngaselo difícil. Frutas. El cambur, no puedo comer cambur. Los diabéticos obviamente no pueden comer cambur porque el índice glicémico es muy elevado y efectivamente esto no contribuye al tema de los firmicutes. Pero en algunas personas que pueden comer cambur, debería ser lo más inmaduro posible. O sea, que esté pasando de verde a casi maduro. Ahí el índice glucémico es bajo. ¿Ok? Mientras más tiempo tenga en la nevera la fruta o tenga el vegetal, más disponibilidad de fructosa, de azúcar tiene. Evitar ultraprocesados y refinados, harina, azúcar refinada, la azúcar blanquita, es que de remolacha. Respetar los ritmos circadianos. Miren, hay una cosa que se llama ritmos circadianos, que es que el cuerpo determina cuándo se van a expresar diferentes hormonas dependiendo de si es de día o si es de noche. Dígase cortisol, melatonina. Por ejemplo, por ponerle un ritmo circadiano. Pero hay personas con trastorno de déficit de atención que no. Que no podemos respetar los ritmos circadianos. Aunque yo me levanto temprano, me es muy difícil comenzar la tarea normal antes de las 10 de la mañana. Yo la comienzo, pero soy un zombie. Es muy difícil, muy difícil. Obviamente lo tengo que comenzar porque tengo una hija que debe ir a la escuela y debe estar a las 7 de la mañana en la escuela. Y yo me tengo que parar a las 5:30 y hacer todo. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo intento respetar los ritmos circadianos porque yo tengo muchos temas. Yo tengo una inmunodeficiencia. Yo nací sin uno de los soldados. El soldado que ataca a 3 tipos específicos de virus que se llaman citomegalovirus, Epstein-Barr y citomegalovirus, Epstein-Barr, se me olvidó herpes. A mí me daba herpes, ustedes no se imaginan. Yo cada mes tenía aquí, y la gente, ¡ay, hierba mora! Sí sirve, pero a mí no, porque tengo déficit de células natural killer, se llaman esas células. Tengo una inmunodeficiencia desde que nací así. También me da risa la parte emocional porque un biodecodificador me dijo, ay, eso es falta de voluntad tuya. Yo lo miré a la cara, muy seria, le dije, ok,
Cuando a ti te llega una persona con una discapacidad motora, dígase una persona que le falta un miembro superior, tú le dices, te falta voluntad para que te salga el brazo que te falta. No, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con una persona que nace sin un tipo determinado de células inmunológicas. Entonces, bueno, es mi caso. Lo descubrí tarde, lo descubrí a los 40 años. Fue muy doloroso y muy fuerte para mí, pero esto hizo que yo estudiara, porque soy muy estudiosa, y tratara de cambiar en mí algunos aspectos, y desde ese momento, pues, el citomegalovirus me da menos. No es que no me da, pero se me activa menos. Y mi calidad de vida ha mejorado enorme, pero una cosa enorme. Los trigos, los lácteos y las legumbres en el caso de los pacientes con diabetes. El almidón resistente, que ya se los recomendé. Todos aquellos vegetales con colores morados son ricos en pectinas, chocolate y té verde. El té verde tienen que tener cuidado porque si lo toman de noche no van a dormir. Pero es excelente, por lo menos en medicina tradicional china, cuando uno tiene un paciente que tiene un déficit de riñón. Es excelente para activar el riñón. Paciente de esos, no con infección urinaria, porque hay un yang, sino un paciente que tiene debilidad, que tiene fatiga, que tiene... Usted le coloca un té verde a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde arranca más rápido. Puede ser cualquier té, pero efectivamente el té verde tiene otra connotación. Todo lo que son los pescados, porque son ricos en ácidos grasos saturados, que me ayudan a que llegue a la microbiota intestinal y se transforme en ácidos grasos de cadena corta. Los mariscos, cuando dice carne de pasto, no sé, es la carne de aquellas vacas que comen pasto. En algunos países en Europa y en Estados Unidos las vacas no comen pasto, comen unas cosas así como ultraprocesadas, y eso es un problema. Las algas y las especies, cúrcuma, todas estas especies, ajo, excelentes. Mosca con el ajo. Hay unos videitos por ahí que tome ajo, que si usted tiene obesidad para disminuir la cantidad, les acabo de decir que hay un equilibrio y la cándida pertenece a ese equilibrio. Si usted la quita, tiene disbiosis intestinal. Y bueno, aquí tienes un código QR para que pauses y puedas tener mi canal de YouTube que se llama Telemedicina con Yanni, el Twitter que se llama Claro de Luna 28, ahí expongo locuras, el Claro de Luna 05 que es mi TikTok, ahí tengo 24.700 seguidores, que los quiero muchísimo, siempre me están apoyando. Saludos Saludables, que es el canal de Telegram que próximamente voy a activar, y ahorita vamos a hacer un grupo para febrero de procrastinación, así que si tienes temas de procrastinación, anótate. Y el Instagram, que ya ustedes lo conocen. Un gusto haberlos guiado hasta el final de este curso. Espero que les haya gustado. Vamos a tener muchos más cursos como este de enriquecedores, pero no tan largos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la información. Aunque yo hablo mucho, así que es posible que también sea largo y les esté mintiendo. Bueno, les mando un gran beso, un gran abrazo de mi parte. Y cualquier cosa también me pueden escribir al privado del Instagram.